que el reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida. Bueno, pues muy buenos días. Buenos días, Ale. Buenos días, doctor. Bueno, Alejandra. Alejandra. Buenos días, Alejandra. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, amable auditorio. ¿Cómo nos encontramos? Espero que bien. Y vamos a continuar nuestro tema sobre las enseñanzas de Jesús a Luisa Picarreta, y que ya dijimos que también son enseñanzas para nosotros. Habíamos visto cómo va el desapego al mundo exterior, y después de que él la liberó de todo lo que tenía, de todos sus apegos externos, ahora le dice que va a poner mano a purificar el interior de ella. Y entonces Jesús le dice: ahora hemos quedado solos, no hay ya quien nos disturbe. ¿No estás ahora más contenta que antes, que debías contentar a tantos y tantos? Mira, es más fácil contentar a uno solo. Debes hacer de cuenta que yo y tú estamos solos en el mundo. Prométeme ser fiel y yo verteré en ti tales y tantas gracias que tú misma quedarás maravillada. Creo que esto se entiende muy sencillo con lo que habíamos explicado, que le dice Jesús, que ella debe de ver en el prójimo siempre a él. Ajá. O sea, por eso es que le dice: hemos quedado solos, ¿no? No es que tengamos que aislarnos del mundo, sino en todo ver a Jesús. No importa si es enemigo o amigo, tenemos que ver en Jesús. Ya nos enseñó en los programas pasados el cómo ver a nuestro prójimo y cómo hacer para poderlo ver siempre a él, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que le dice: ahora hemos quedado solos. Si la criatura en todo ve a Jesús, tratará siempre al mundo como tratará a Jesús. Así que no se trata de irnos a una cueva, ¿no? Sí. Dice, luego continuó diciéndome: sobre ti he hecho grandes designios. Siempre y cuando tú me correspondas, quiero hacer de ti una perfecta imagen mía, comenzando desde que nací hasta que morí. Yo mismo te enseñaré un poco cada vez el modo como lo harás. Son dos partes que son importantes, ¿no? Una perfecta imagen de Jesús. O sea, no se trata de imitación, no se trata de imitar a modo humano todas las actitudes o las partes o el cómo actuaba Jesús. Es duplicar la vida de Jesús. Más o menos, o sea, una perfecta imagen de él, ¿no? Ajá. Y lo segundo es que es él mismo el que nos va a ir guiando, ¿sí? Uh-huh. ¿Quién nos puede guiar para hacer una perfecta imagen de Jesús? Nadie. Jesús. Solo Jesús. Sí. O sea, no hay forma de que alguien pudiera irnos enseñando el cómo, porque debería de ser una perfecta imagen de Jesús ese alguien. Y creo que hasta ahora pues no la ha habido, ¿no? Sí, más no. que nuestra Madre Santísima, pero entonces ella, los sí. tipos de espiritualidad que se manejan a veces de algunos santos, ¿cómo se entenderían ahí? ¿Cómo se entenderían las espiritualidades de los santos? Bueno, como una santidad enfocada hacia la imitación de Jesús, pero sobre todo a la imitación de determinados atributos. O sea, si entendemos que Jesús es segunda persona de la Trinidad
y recordamos que su vida, la vida de la divinidad, según nos lo explica Jesús en los escritos, es la unión de todos sus atributos juntos, movidos por su voluntad. Entonces, para hacer una perfecta imagen, deberíamos de contar en nosotros con todos sus atributos, en la medida que Él quisiera. Ujú. Las virtudes humanas son actos humanos a imitación, imitando los atributos de Jesús. ¿Quién conoció que Jesús era pobre? Y entonces quiso casarse con la pobreza. ¿Sí? Ujú. ¿Quién se fijó más en la predicación? Ujú. Y toda su actividad se enfoca hacia eso. Claro, no es único, va combinado, pero de todas maneras nunca abarca la totalidad de los atributos divinos. ¿Sí? Sí, solo Jesús viviendo en una persona donde puede haber esos atributos. Así es. Uno no... Para O sea, uno es imposible llegar a eso. Así es, la criatura por Ujú. sí misma no. Y sobre todo, el acto humano tiene un límite. El acto humano nunca podrá igualar al atributo divino. O sea, el atributo divino da origen a la virtud humana. Pero la virtud humana tiene su límite exactamente ahí en donde empieza. No puede trascender hacia el atributo divino. Ujú. ¿Sí se entiende Sí. lo que? Entonces, para hacer una perfecta imagen de Jesús, se requiere tener la totalidad de sus atributos y en la misma medida que los tiene Él. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, poder actuar en los determinados momentos de nuestra vida con el atributo adecuado y en la medida adecuada. Ujú. Entonces, los santos, ¿qué han tenido? La imitación, a veces perfecta, pero a final de cuentas, imitación. O sea, ¿por qué? Porque es llevado a cabo con la virtud humana, con el acto humano, imitando el acto divino. Pero ningún santo hasta ahora ha podido decir que ha hecho un acto divino. Ujú. ¿De acuerdo? Sí. No sé si queda Sí, claro. sí. ¿Sí? Entonces le dice Jesús a Luisa, la primera cosa que es necesaria para purificar el interior de tu corazón es el aniquilamiento de ti misma. Esto es la humildad. Ajá. ¿Sí? Esto creo que sí vale la pena también comentarlo. La humildad es una de las virtudes más preciadas por Jesús, ¿sí? El corazón soberbio es total y absolutamente rechazado por la divinidad. ¿Por qué? Porque la soberbia es como la transmisión del pecado de Satanás, ¿no? Él es el padre de la mentira y el padre de la soberbia. Así que el alma soberbia es la que se achaca a sí misma todo lo que tiene Ajá. y se engrandece. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuál será la humildad humana? Pues reconocer lo que somos, que es nada. ¿No? Bueno, eso es a donde Jesús nos invita, Ujú. a ir creciendo en esta humildad. O sea, ¿cómo diríamos? Hacerse menos, que sería el consejo evangélico, ¿no? Por ejemplo, cuando llegues a un banquete, no te sientes en los primeros lugares, sino siéntate al último, ¿sí? Ujú. Para ver en realidad qué tanta estima o qué tanto te vales para los que del convite. Y el problema con esta actitud es que en el momento en el que la persona se está disminuyendo, está siendo humilde, está quitándole a Dios la gloria por lo que le dio. No sé Ajá. si me explico. Alguien muy inteligente, que Ujú. llegan y le dicen, a ver Alejandro,
eres muy inteligente. Y él es muy humilde y dice, no es así, o sea, no soy lo que tú piensas. En fin, trata de abajarse, pero no le está dando a Dios la gloria que debería de darle. Ahora Jesús quiere que lleguemos en la humildad, que lleguemos a reconocer nuestra propia nada. ¿Y qué es eso? Como decías ahorita, Alejandro. Sí. O sea, el decir, reconozco que soy inteligente, sí, pero no es por mí, sino es por Dios. Es por Dios. O sea, reconocer que yo por mí no tengo nada. Sino es por que Dios, todo, en caso de que yo fuera, ¿verdad? En caso de que tú fueras. Bueno, era un decir. Así que se trata de reconocer lo que somos, no de ocultarlo, pero siempre dándole la gloria a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto principal que Jesús quiere en nosotros, en que lleguemos a esa humildad. Y le dice Jesús, mira, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas. Me agradecen y tienen la estima que conviene. Viven con continuo temor de que si no me corresponden, puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Sí, creo que es muy claro lo que dice. Dice todo lo contrario en los corazones que apestan a soberbia. Ni siquiera puedo entrar en ellos, porque inflado de ellos mismos no hay lugar donde poderme poner. Las miserables no toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. Entonces, bueno, creo que es fácil. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? O sea, de Luzbel. Era el ángel más bello, el más agraciado, el que más dones le habían sido dados. En el momento de verse a sí mismo, se admira tanto que se olvida de ver a Dios. Y cree, por la cercanía de sus dones, de sus dotes que tenía de Dios, cree que él puede ser suficiente para actuar como Dios. Es decir, no reconoció al Creador, aquel al que le dio esos dones. Así es. Dejó de ver al Creador y nada más se vio él y se a sus vio dones. A sí mismo. Exacto. Entonces era muy bello, pero muy tonto, ¿no? Bueno, dice Jesús que el humo de la soberbia fue algo que nació en el interior de Satanás como una pequeña humito que lo envolvió y lo llevó a creerse algo, ¿no? Por eso es que siempre debemos reconocer lo que Dios nos da. O sea, nunca ocultarlo, sino reconocerlo. ¿De acuerdo? Sí, porque más adelante es como Jesús le dice que el alma que vive en la divina voluntad ya debe de tomar como los atributos divinos como suyos, o sea, como el de la persona, porque no es que la persona los diga esto es mío, yo lo creé, yo lo hice y yo lo voy a utilizar como yo quiera, sino los utiliza, como Dios quiere. Entonces ya no es abajar esos atributos, sino usarlos como Dios, ¿no? Entonces... Bueno, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Nada más hay que recordar que es Jesús haciéndolo en nosotros. Que nos lo da como nuestro, sí. Pero el alma ahí, el único peligro que corre es el atribuírselo a sí misma, como dices ahorita, ¿no? O sea, no es que yo lo use, sino permito que Jesús lo use a través de mí. Y el peligro es que después de ver lo que pasa, ahora me lo quiera atribuir a como hecho por mí.
Ujú. Es como cuando Jesús decía, yo no he venido a hacer mis obras, es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, no, miren, yo vengo a hacer mis obras? ¿Sí? O sea, todo esto que hago es mío. Le hubiera robado la gloria al Padre y le hubiera impedido al Padre el seguir obrando en él. Y entonces hubiera dado al traste con la redención. Claro. ¿De acuerdo? Sí. O como si María se hubiera atribuido a sí misma y cuando llega a ver a su prima Santa Isabel, en vez de rezar la primera, bueno, no de rezar, sino de decir aquello del "el Señor ha obrado grandes maravillas en mí", hubiera dicho, hombre, es que yo soy una maravilla. O sea, es lo mismo, hay que reconocer lo que somos, pero siempre dándole a Dios la gloria, ¿no? Doctor, una de las cosas que tal vez podrían avisarnos que estamos siendo soberbios con los atributos que Dios nos da, podría ser el siempre querer contentarnos de alguna forma nosotros mismos, ¿no? De querer como consentirnos en algunas situaciones. No sé si me explique. Por eso, el seguir algo o hacer algo para darme gusto a mí. Como la ¿Sería? Comodidad. Como por la ejemplo, comodidad. O algo Los así. placeres. Los placeres. Ujú. No, definitivamente estaríamos fuera, ¿no? O sea, Dios no es negado a esos placeres lícitos de la criatura, Ujú. pero siempre y cuando sean de Él. O sea, ¿a qué me refiero? Le dice a Luisa que cuando el hombre no lo tiene a Él como vida, y el hombre va buscando las cosas naturales para satisfacerse, pero por él, para él y por gusto y comodidad de él, entonces él se pone celoso porque él queda a un lado y que en muchas ocasiones es él el que lo va obstaculizando, el conseguir todo aquello. Y que una vez que ya el alma empieza a buscarlo, que empieza a entrar en contacto con él, entonces lo primero que él hace es hacer consciente a aquella alma de que solo él basta para todo. Esto se lo dice por la cosa de que Luisa a veces comía y volvía al alimento. Durante mucho tiempo estuvo así. Entonces Luisa le dice que para qué hacerla comer si todo lo vuelve. Entonces le da varias razones Jesús. Y después de un tiempo empieza Luisa a ya no volver el estómago, sino empieza a tolerar el alimento e incluso come más de lo que normalmente comía, ¿no? Y ella lo dice, es que no sé qué me pasa. Dice, ahora como y como de más y tengo hambre continuamente. Entonces ella cree que es mala por eso. Entonces Jesús le explica y le dice, no, mira, lo que pasa es que antes eran cosas tuyas. Ahora, habiendo hecho perfecta adquisición de tu corazón, de ti, de tu voluntad, ahora son cosas mías y ya no me dan celos. Y cuando yo he logrado esto, entonces yo mismo voy empujando a la criatura a decirle, toma este lícito placer, toma esta lícita comodidad, haz este negocio, platica, en fin, porque ya no le dan celos, porque ahora si la criatura lo hace porque es cosa de Dios, no cosa humana, ¿sí? Sí. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí. Entonces, creo que no hay problema con esto. Bueno, entonces Jesús le va explicando a Luisa lo del qué tan feo es el pecado de la soberbia. Luisa, lógicamente, ante la presencia de Jesús se siente mal, se ve muy mal, que esto es una de las características que hay que tener en cuenta. Entre más cercanos estemos de Dios, más mal
más malos nos vamos a ver. Aunque aparentemente la persona se comporte bien, aunque aparentemente la persona haya mejorado mucho, o incluso ya en camino de santidad, como sería Luisa, pero ante la presencia de Dios, inmediatamente la criatura se ve mal, se ve manchada, se ve con defectos, ¿no? A veces defectos involuntarios, a veces imperfecciones naturales, pero al final de cuentas se ve mala. Entonces, en ese estado estaba Luisa, y Jesús le dice: no quiero que pienses más en esto, porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal, y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión, y está dispuesta a morir antes que ofenderme, el pensar en ello es una afrenta a mi misericordia, es un impedimento para estrecharla a mi amor. ¿Sí? Creo que también se entiende. O sea, ¿por qué? Porque la criatura siempre está recordando por el dolor del pecado, por el arrepentimiento, siempre está recordando lo que hizo y no se acuerda de Dios. Parece como incongruente, pero así es. Y continúa Jesús y le dice: porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado y me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo, porque siempre con aquellas ideas se encierra en sí misma, si es que busca pensar en ellas. Y además, mira, yo no recuerdo ya nada. Lo he olvidado perfectamente. ¿Ves tú alguna sombra de rencor de parte mía? Si pensemos en amarnos y contentarnos mutuamente. Esto es algo que es muy importante, lo que acaba de decir. Ya en varias ocasiones hemos mencionado que el pecado, siempre que pecamos por gusto, porque me gusta el pecado. ¿Sí? Y Jesús dice que somos creados por el amor y que fuimos creados puro amor. Por lo tanto, todo lo que hacemos, lo hacemos por amor. Entonces el amor a veces es un amor desordenado y puede llegar incluso a actuar por amor al pecado. ¿De acuerdo? Sí. Si esto es así, cada vez que yo recuerde el pecado, ¿qué es lo primero que aparecerá ante mi mente? El gusto del pecado, lo que me agradó del pecado, y después viene el arrepentimiento. Por eso Jesús le dice, quiere enfangarse nuevamente en el pecado. O sea, porque con el recuerdo lo traemos a la memoria y sentimos el gusto del pecado, aunque después diga, qué bárbaro, ¿cómo hice esto? ¿De acuerdo? Sí. Y estamos enfrascados siempre en el gusto y en el arrepentimiento. Y creo que en muchas ocasiones nos ha pasado, o le ha pasado a muchas personas, el que algún pecado y lo confiesan una vez, y lo confiesan otra vez, y lo vuelven a confesar, porque no se sienten suficientemente perdonadas, limpias, ¿no? ¿Qué es eso? Es un desconfiar de la misericordia de Dios, es un desconfiar del perdón de Dios, ¿sí? Siempre y cuando lleve esos requisitos que puso Jesús, ¿no? Que esté totalmente arrepentida, o sea, y con la firme propósito de no volver a pecar. Si no lleva todo esto, bueno, pues tendremos que seguirlo confesando durante mucho tiempo, ¿no? Así que después de esto le dice, bueno, olvida tus culpas, o sea, ya, y ahora vamos a empezar el trabajo de imitación de mi vida, ¿de acuerdo? Y entonces le dice, la primera cosa que te dije que quería de ti era la imitación de mi vida, así que veamos qué cosa te falta. Bueno, creo que nos vamos a un corte. Sí, y ahorita volvemos. Radio Cronos. Regresamos.
Radio Cronos. Continuamos. Bueno, pues estamos nuevamente con ustedes. Y decíamos que, le decía a Jesús, veamos qué cosa te falta. ¿Qué cosa te falta, Alejandra? Uy, ojalá fuera poco. Ojalá fuera poco. ¿Y a ti, Alejandro? A mí me falta Jesús, me falta todo. Así es, o sea, es lo mismo que contestó Luisa, ¿no? Dice, Señor, me falta todo, no tengo nada. Y entonces la contestación de Jesús es interesante para nosotros, porque le dice, no temas, poco a poco haremos todo. Y dice, haremos, no harás, haremos todo. Así que vas por buen camino, Alejandro. Te falta bueno. Jesús. Nada más. Y tampoco dice, haré todo, ¿no? Así, sino haremos. Es entre los dos, ¿no? Si yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. Y entonces empieza Jesús y le dice, lo primero es el espíritu de rectitud. ¿Qué es espíritu de rectitud? Bueno, Jesús lo define muy fácil y dice, quiero que seas siempre recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Si te vienen dadas órdenes, debes pensar que yo mismo quiero que tú hagas lo que te es ordenado, que es parecido a lo que habíamos hablado, del cómo comportarnos con el prójimo. Todo se lo debemos poner a Jesús. El bien que me hacen, el mal que me hacen, o sea, todo debe tener su origen en Jesús para que el prójimo desaparezca. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y dice, si caminas, si obras, si hablas, en cualquier cosa que hagas, tu único fin debe ser agradarme solo a mí. O cuántos defectos evitarás si haces así. Y así es. O sea, si yo voy a trabajar no por la necesidad del dinero, si voy a algún lugar para hacer algo, o sea, que es fin mío, debo irlo desechando y siempre voy a poner a Jesús por delante. ¿Por qué voy a trabajar? Bueno, porque es Jesús quien quiere que yo vaya a trabajar. A estos niveles de Luisa, ¿no?
Es Jesús que quiere que yo vaya, que quiere ir a trabajar junto conmigo, que es una de las frases que hay que aprendernos al principio. Jesús quiere hacer esto en mí. ¿Sí? Alejandra debe decir, Jesús quiere estudiar en mí. Ajá. Y entonces, pues ni modo, si Alejandra quiere estudiar o no quiere estudiar, pues ese es su problema. El problema ahora es que es Jesús quien quiere estudiar en ella. Y ahora ya no es la necesidad del estudio, ya no es el gusto del estudio, sino es obedecer o desobedecer a Jesús. Las cosas se simplifican, ¿no? Sí, claro, mucho. ¿Sí? Sí. Si ama a Jesús. Si no ama a Jesús, bueno, entonces también se pueden complicar. No, pero se facilitan para darte gusto a ti misma. Sí, también. Lo que siempre, bueno, todos decimos que cuesta trabajo es saber cuál es la voluntad de Jesús para obedecerla, y a veces uno siente alguna cosa, pero dice, no, yo creo que entendí mal y hace una otra cosa, yo creo. Pero es lo que decían en los programas pasados, que cualquier cosa que hagamos, siempre y cuando sea lícita, Sí. dentro de los, no sé, confines de Dios, pues es lo que es la voluntad de Dios. O sea, si estamos aquí hablando, esa es la voluntad de Dios, ¿no? Si quiere que vayamos caminando en la calle para llegar a mi casa o llegar al trabajo, al estudio, esa es la voluntad de Dios, ¿no? Sí, o sea, eso es real. Aquí quizá valga la pena aclarar un poquito para las personas que nos escuchan y que quizá no han tenido mucho contacto con los escritos de Luisa. Se trata de vivir, de que Jesús viva en nosotros. Y se trata de que nuestra voluntad humana, nuestro yo, le permita a Jesús el obrar a través de nosotros. Por lo tanto, si es Jesús obrando en nosotros, o sea, y si nos fijamos es plural, lo vamos a hacer juntos. Entonces ahorita Alejandra se va a estudiar lo que Jesús quiere que estudie. En ese momento no tiene que preguntarse si será voluntad de Dios que estudie o no estudie, porque es Jesús obrando en ella. ¿De acuerdo? Uh-huh. Por lo tanto, es voluntad de Dios. O sea, un ejemplo que ponemos muy seguido, o sea, vamos a tomar algo de líquido y nos presentan 2 refrescos. Bueno, ¿cuál de los 2 es el que será voluntad de Dios que tomemos? ¿Cuál de las 2 pastas dentales querrá Dios que yo compre? ¿Sí? ¿Qué tono de tinte querrá Dios que se ponga Alejandra? ¿Sí me explico? O sea, esas cosas son intrascendentes. Cuando estamos en el punto de hacer la voluntad de Dios, entonces sí necesitaríamos que Dios continuamente nos estuviera informando qué es lo que quiere que hagamos. Por eso es que la obediencia a la voluntad de Dios siempre tiene un límite. No llega a destruir totalmente a la persona, al yo interior, que esa es la finalidad de la obediencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me da mucho campo a actuar yo solo, sin la obediencia. En la divina voluntad, que es un Jesús viviendo en nosotros a través de su divina voluntad, forzosamente todo lo que hagamos nosotros tiene que ser voluntad de Él. Entonces ya no me debo preguntar si es o no voluntad de Dios. Ahora estoy seguro que lo que haga es voluntad de Dios, porque es Él mismo actuando en mí. ¿Sí? No sé si Sí. queda claro, yo creo que sí, ¿no? Y yo siento que si uno hace algo que bueno, por un lado se da uno cuenta, pero si queda algún remordimiento es que no venía de Dios, ¿no? Así es. O sea, si queda remordimiento es que eso no es de Dios, ¿no? Fue una acción humana totalmente. A esto después le dice,
otra cosa que quiero es espíritu de mortificación. ¿Sí? Y dice, quiero que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechas con espíritu de sacrificio. Mira, tus obras no pueden ser reconocidas por mí como mías si no tienen la marca de la mortificación. Ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Es verdad que te costará más de lo que has hecho, pero ten valor, no temas, no lo harás tú, sino yo que obraré en ti. Y uno dice, bueno, ¿y cómo me voy a mortificar? O sea, esa es la primera pregunta, ¿no? Sabemos que la mortificación, bueno, podríamos hacer como hacía Luisa en un principio, que Luisa estaba tejiendo y llegaba Jesús y le decía, tú sentada muy cómoda, y yo nunca tuve ni siquiera dónde recostar la cabeza, y entonces Luisa se sentía mal y se sentaba a media silla, o sea, con media sentadera de fuera, ¿no? En fin, cosas muy triviales, muy así, casi infantiles, pero que para ella iban mortificándola poco a poco, ¿no? Ahora, ¿cuál será el espíritu de mortificación que nosotros podremos hacer? En todas nuestras obras va implícito la mortificación de renunciar a mi propia voluntad. ¿Sí? Si todo lo hago para que sea la divina voluntad la que obre a través de mí, entonces estoy renunciando al derecho de obrar con mi propia voluntad. Entonces ya va junto con pegado el espíritu de mortificación. ¿Sí se entiende? Sí, por decir, desde que inicia nuestro día ya es mortificación, porque para levantarnos... Ah, bueno. o ¿cómo es ahí? Está bien, es un buen ejemplo. Te despiertas, o sea, a la hora que te despiertes, no lo digas. A la hora que te despiertes, y de esas veces que dices, ay, pero un ratito más. Bueno, te paras. Como espíritu de mortificación podría ser un ejemplo, ¿no? O sea, no sé, te metes a bañar y te gusta bañarte siempre con el agua hirviendo para que salgas así como si hubieras regresado de Acapulco, toda roja. Entonces, bueno, podría ser, le bajas un poquito la temperatura al agua para que no te des el gusto de hacerlo. Eso es válido, eso es correcto hacerlo, ¿sí? Y eso en un inicio para Luisa, cuando le dice que la purifica primero internamente, ya después cómo es, porque después es como con la comida, que le regresa la comida y ya puede comer, porque es Jesús mismo quien está comiendo, ¿no? Por decir. Y ahora, con este espíritu de mortificación, ¿ya no se quita? ¿O el espíritu de mortificación es un paso nada más en el proceso? Por eso, es un paso en el proceso. Es, si recordamos lo que le dice Jesús, es un destruirte a ti misma. Porque, entonces, si es un paso, ya después ya no... Por eso, ¿va a ver? o sea... es un ir perfeccionando el espíritu de mortificación. Okay. En un principio, el espíritu de mortificación es mortificarme a mí en este acto especial. En el bañarte con agua un poquito más templada que como te gusta. O dejar de comer algo. O dejar de comer algo. O a lo que normalmente comes, decir, bueno, le quito un poquito. O sea, todo esto, si nos vamos fijando en el fondo, lo que lleva es un renunciar a mí, a mi gusto, a mis costumbres, a lo que yo hago, ¿de acuerdo? Pero no es un destruirme a mí, no es un quitar mi obrar de en medio, sino es unirme poco a poco, mortificando para ir destruyendo cositas en mí.
En la medida que Luisa iba avanzando, ella misma iba buscando algo más que hacer para no darse gusto. Y recordemos, bueno, lo vamos a ver posterior, pero llega un momento en que Jesús le empieza a comunicar los sufrimientos de su pasión. Entonces ahí es una aceptación del sufrimiento de Jesús, ¿de acuerdo? Y eso también implica una mortificación. Así que, en definitiva, o sea, es unir poco a poco, teniendo lo nuestro a un lado y teniendo lo de Jesús en otro. ¿Y qué es vivir en la divina voluntad? Es un quitar totalmente mi acto, mi voluntad humana, porque mi voluntad humana, el único acto que va a hacer es decirle a Jesús, sí, ven tú a obrar en mí. Y cuando ya esté obrando más Jesús en nosotros, ya no va a haber este espíritu de mortificación. Así es, bueno, es que ya es el espíritu de mortificación completo. Es Jesús mismo. Es Jesús mismo y yo ya me anulé, que para eso es, para eso es el espíritu de mortificación, igual que la obediencia. La obediencia es para irme anulando a mí. Es como ir quitando poco a poco mi voluntad. Así es. El espíritu de mortificación. Así es, exactamente. Va a llegar el grado en el que, bueno, si estamos tratando de vivir en la divina voluntad, va a llegar el momento en el que ya esperemos que la voluntad mía y la voluntad de cada quien se deshaga por completo, y ahí ya cumplió ese objetivo, este espíritu de mortificación. Exactamente, así es. Y ya el espíritu de mortificación se vuelve completo, continuo. Por ejemplo, tener una familia sería como un entrenamiento para eso, ¿no? Porque cuando uno está solo hace su voluntad, y cuando está con la familia pues ya se hace la voluntad de la familia. Bueno, ¿no? es una forma de verlo. Porque digo, a lo mejor para eso nos la pusieron, para ir practicando, ¿no? Bueno, ahora sí me hizo reír. Bueno. Sí, o sea, todo es unirnos mortificando, ¿no? Todo lo que yo me tengo que anular, o sea, decir yo quiero esto, pero voy a hacer esto otro, es espíritu de mortificación. Creo que el ejemplo más claro lo tendríamos en las órdenes religiosas. Uh-huh. O sea, te vas de religiosa, Alejandra, o te vas de religioso, Alejandra, y de repente te quieres parar a las 10 de la mañana y te dicen a las 5, y es obediencia. Claro. Te quieres bañar con agua hirviendo, te dicen con agua fría, Alejandra. Quieres estar sentada leyendo porque estás muy fervorosa y te dicen a rezar laudes, Alejandra. ¿Sí? Quieres ir a a algo y te dicen, no, te toca la cocina, Alejandra. O sea, es un continuo obediencia de parte de la superiora en que te van anulando a ti misma. O sea, tu vida ya no va a ser lo que tú quieres, sino tu vida va a ser lo que quiere el superior o la superiora. ¿Sí? Así como Alejandro, ¿ya ves? Por eso es que a su familia no le hace caso. No, sí. No. O sea, es un ir poco a poco quitándome yo. Cuando esto llega a ser una realidad, una vida ya no hay que mortificar, ya estoy totalmente mortificado, incluso mi voluntad ya no está. O sea, no es que la pierda, no es que se haya muerto, es que ya no está para actuar, sino su único acto es decirle a la divina voluntad, ven y obra tú, ven y obra tú, ven y obra tú. Eso es lo que podríamos decir cuando, por ejemplo, tenemos flojera de acompañar a alguien a hacer el mandado, al hacer el súper. Uh-huh. Entonces, ven y obra tú, Jesús. Entonces, creo que ya el cuerpo ni siente esa pereza, ¿no? Sino que inmediatamente yo creo que Jesús mismo se levanta y va a ayudar a esa persona. Ya ni se siente. Así es, pero no es que el cuerpo no sienta la pereza, es que la pereza no la siente el cuerpo. El cuerpo no puede sentir pereza, porque la pereza es espiritual. El cuerpo podrá sentir cansancio,
Pero pereza, eso es del alma. ¿Sí? Ujú. ¿Sí se entiende? Sí. Contra pereza, diligencia. Diligencia. O sea, son vicios y virtudes del alma, ¿no? Y siempre parten de nuestra voluntad. O sea, siempre parten de nuestra voluntad. En el momento que la divina voluntad obre en una criatura, esa criatura puede sentir cansancio, sí, porque ese es físico. Ujú. Pero la misma alma lleva al cuerpo a decirle, adelante. ¿Por qué? Porque está recibiendo el gozo de obrar junto con Jesús. Le está diciendo sí a Jesús. Así el es. alma. Y entonces Jesús empieza a obrar. Hay muchas cosas que iremos viendo poco a poco. Pero así como adelanto, dice Jesús que cuando el alma empieza a obrar en este ambiente, entonces empieza a disfrutar los gozos de Él. O sea, Jesús nos empieza a comunicar sus gozos. Y entonces mi gozo ya no va a ser quedarme acostado. Mi gozo va a ser, no sé, algo, el cumplir o el hacer o el obrar con la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús con la samaritana? Llegan los apóstoles y le dicen, oye, ¿quieres comer algo? Dijo, no, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, para él eso era mucho más gratificante que el comer, ¿sí? No solo de pan vive el hombre. Ujú. En fin, de alguna manera Dios le irá comunicando a esa alma los gozos de la parte espiritual. ¿Sí? Sí. O sea, sería como yo estoy feliz con un vaso de agua y me quito eso y Dios me va a dar el mar, ¿no? Sí. O sea, me tengo Te que va a dar- mortificar por quitarme mis cosas que son tan chiquitas y yo las veo tan grandes Uh-huh. para poder aceptar lo verdaderamente grande que me va a dar él. Así es. Nos da lo más por lo menos. Uh-huh. Exacto. Luego le decía, dice Luisa, recuerdo que en todas estas cosas que me decía, me agregaba siempre que todo debía ser hecho por amor suyo, y que las virtudes más bellas, los sacrificios más grandes, se volvían insípidos y no tenían principio en el amor. ¿Sí? Así que el amor a Dios, ¿cómo lo llamamos? Caridad. ¿Sí? Entonces la caridad, me decía, es una virtud que da vida y esplendor a todas las demás, de modo que sin ella todas están muertas, y mis ojos no sienten ningún atractivo y no tienen ninguna fuerza sobre mi corazón. Y entonces Jesús simplemente dice, haz que tus obras, aun las mínimas, estén investidas por la caridad. Esto es, en mí, conmigo y por mí. Esta es la caridad. ¿De acuerdo? Hacer todo en Él, con Él y por Él. Ese es el verdadero amor de caridad hacia Dios. Continúa Jesús repitiéndole, quiero que mortifiques tu voluntad. Aquel yo se debe destruir en ti. Quiero que la tengas sacrificada como víctima ante mí para hacer que de tu voluntad y de la mía se forme una sola. ¿No estás contenta? ¿Qué es lo que le está diciendo? O sea, quita tu voluntad, yo pongo la mía, pero como la tuya va a actuar junto con la mía, vamos a hacer un ser como si tuviéramos una sola voluntad. ¿Cómo? ¿Sí? O sea, pero se entiende. Jesús tiene dos voluntades. Una voluntad humana, porque es verdadero hombre, o sea, una voluntad humana creada, finita, y una voluntad divina, porque es verdadero Dios, o sea, infinita, omnipotente. ¿Cuál de las dos actuaría? Las dos.
Las dos. ¿Pero cómo? Porque la humana le dice sí a la divina. La humana siempre cooperante, ¿no? Que eso es lo que nos dice el catecismo. La voluntad humana siempre cooperante con la voluntad divina, nunca oponiéndose y nunca obrando sola. Imaginemos a la segunda persona de la Trinidad permitiendo que obre la voluntad humana. Sería una obra que sería de ella, una obra limitada, una obra quizá imperfecta, y que ella no podría aceptarla como obra de la divinidad. Por eso es que siempre la voluntad humana actuaba, pero cooperando, diciendo sí a obra tú en mí. ¿De acuerdo? Hubo una herejía, el monotelismo, hace muchos años, en que se decía que Jesús tenía una sola voluntad. Y eso definitivamente no, ¿sí? Esto hay que entenderlo muy bien. Son las dos voluntades vivas, actuantes. Y esto es lo mismo en nosotros. ¿Cómo hace que todo esto va a tener efecto? O sea, ¿cómo le va a ir enseñando esto? Hay cosas que son muy importantes dentro de la obra de Luisa, dentro de la obra que Jesús va haciendo con Luisa y que Él quiere ir haciendo con nosotros, que es que nos profundicemos en la meditación de su pasión. ¿Sí? En alguna ocasión le dice a Luisa, oye, quiero que medites mi pasión, que te sumerjas en mi pasión. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando meditamos la pasión de Jesús? Recorremos sus sufrimientos, recorremos todo lo que Él hizo por amor nuestro y pues nos enternecemos, nos condolemos con Él, ¿sí? De Él. Tratamos de remediar un poco el mal hecho, pero difícilmente logramos penetrar hasta el fondo en lo que es la pasión de Jesús. Hay que aclarar que aquí le va a ir enseñando, o sea, lo que es su pasión, su verdadera pasión. Y esa pasión de Jesús no es lo que nosotros conocemos, que son las últimas horas de su vida, los latigazos que le dieron, la corona que le pusieron, los golpes, las caídas, los clavos. No, porque eso fue nada más la parte final, ¿sí? La pasión de Jesús es una pasión que vamos a hablar en la próxima vez sobre ella, aunque no lo pone en este contexto, o sea, en el itinerario que lleva Jesús con Luisa, pero creo que es oportuno el profundizar un poquito en la pasión de Jesús, así que la próxima semana hablaremos de eso. Pero, ¿qué debe ser la pasión de Jesús para nosotros? Una toma de conciencia. ¿Qué quiere decir toma de conciencia? O sea, ¿qué me da a entender esa toma de conciencia? Pues es darme cuenta de cada acto que estoy haciendo, qué es lo que implica y qué consecuencia tiene, ¿no? Así es. Primera cosa, o sea, saber qué es lo que Jesús sufrió. Y no nada más lo que se ve por fuera, sino vamos a pedirle que a Él que nos narre su pasión, desde cuándo la tiene, en fin, ¿sí? Uh-huh. En segundo lugar es ver que todo eso es por amor a mí. En tercer lugar, reconocer quién soy, porque voy a decir, híjole, si esto lo sufrió por amor a mí en la segunda persona de la Trinidad, quiere decir que soy algo diferente de lo que yo creo ser. ¿Sí? Y por último, reconocer en qué estado tan lamentable he dejado a esa creación de Dios, ¿sí?, en mí, que ahora Él tiene que sufrir todo aquello para restituirme
otra vez al punto original. Así que espero que nos acompañen en la próxima semana para hablar sobre la pasión de Jesús y que surta efecto en nosotros esta toma de conciencia y de quién es Él, quién soy yo, qué sufrimientos tuvo Él, por qué los tuvo y qué efecto tienen en mí. Y yo creo que con esto ya no me podré oponer a los sufrimientos que Él quiera que yo sufra en esta vida. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bueno, pues nos despedimos, Alejandro, Alejandra. Gracias, doctor. Bueno, Nos gracias, vemos la doctor. próxima Nos semana. vemos la próxima. Y a todos nuestros oyentes también, buena semana. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida.